lo que nunca ha fallado, y sobre todo lo que nunca ha fallado de manera coordinada, está apuntando a la dirección de, entre mayo y agosto, de una recesión de la economía en Estados Unidos. Vamos a compartir lo que os decía del hilo que me he estado trabajando durante el día de hoy por la tarde, de por qué considero que puede haber recesión económica a partir sobre todo del segundo semestre en Estados Unidos. Quizá incluso en el primer semestre puede haber pistas a partir de abril-mayo. Los factores por los que yo creo que puede haber una recesión económica y qué ha pasado en otros momentos del pasado cuando estos indicadores han dado estas señales. ¿Cuánto tiempo han tardado en que llegue la recesión económica? Y vamos a dar ese arco. El primero de todos, que me parece más importante, siempre lo he comunicado por aquí, es la inversión de la curva de tipos de interés. Ya no solo la inversión de la curva de tipos de interés del bono a 10 años y a 2 años, sino inversión de la curva de tipos de interés del bono a 10 años y 2 años, del bono a 10 años y 12 meses, del bono a 10 años y 3 meses y del bono a 10 años y 1 mes. Esto quiere decir que hay una desconfianza en el mercado de la deuda sobre el mercado del crédito, ¿no? Sobre posibles impagos. No que se vayan a producir impagos, sino que es una desconfianza en el corto plazo. Se paga más la deuda de corto plazo que la de largo plazo. Esto es una anomalía y lo que indican las curvas de tipos de interés es eso. Es una desconfianza en el pago de la deuda, ¿no? De cara a largo plazo con respecto a corto plazo. Se paga más por la de corto plazo cuando debería ser al revés. A más plazo, más intereses, ¿no? Esto es como un crédito, ¿no? Cuando tenemos un crédito y firmamos un crédito. Os lo podéis imaginar. Bueno, pues la mayoría de las curvas de tipos de interés han invertido y generalmente tenemos señales de recesión de 8 a 14 meses. Se invirtió en julio y por promedios históricos y sacando un poquito las medias, nos llevaría al mes de mayo-octubre de contracción de la economía en Estados Unidos. Entre mayo y octubre tendríamos ese arco por curvas de invertidas de tipos de interés. Esto es bastante interesante y me parece como el dato más relevante de todo esto. Este es el primer factor, ¿vale? Y me parece súper interesante y quería trasladaros por aquí todo esto. Segundo, también muy importante, el leading indicator de Conference Board. Ahora mismo se encuentra en los mismos niveles que en el año 2000-2001, por tanto podríamos esperar una recesión de esa misma magnitud. En base a este indicador, insisto, esto es en base a este indicador, pero podríamos esperar una contracción de la actividad económica más o menos en los mismos niveles que el año 2000-2001, y según esos promedios históricos, y el leading indicator nunca ha fallado, desde los años 50, siempre se ha anticipado a recesiones, y según esas medias, las primeras señales de recesión en Estados Unidos, que esto ya se vería pues en destrucción de empleo, etcétera, podrían verse entre abril, ya en abril de este año, según esas medias históricas, y entre junio de este mismo ejercicio. Es otro indicador a tener en cuenta. Y siempre nos ha dado estas pistas. Ahora puede ir en dirección contraria. Puede ser la primera vez en la historia, como he dicho al principio en la introducción, en la que esto no se cumpla. Pero me parece más improbable. Y por eso creo y doy credibilidad a que pueda producirse eso, una contracción de la economía en Estados Unidos en base a toda esta serie de indicadores adelantados. Y vamos a más. Pues bueno, aquí veis el gráfico entero de Leading Indicator de Conference Board. Este es uno y este es el otro. ¿Vale? Que aquí nos remontamos ya a los años 70. Veis que siempre que sube la probabilidad por encima del 50%, siempre que se produce el repunte de probabilidad de recesión por encima del 50%, aquí, por encima del 50%. Aquí está por encima, mira, fijaos. Aquí está por encima del 50, muy levemente, y aquí sí que nos llega la recesión. Es la única, ¿vale? Esta es la única en la que no se cumple ese patrón, pero el resto, por encima del 50 y por encima del 60, ya desde luego que en todos los casos, ¿no? Se produce. Entonces, ahora estamos aquí, por encima del 70. Y por encima del 70 siempre ha venido una recesión económica. Por encima del 70 siempre ha venido una crisis en Estados Unidos. Más el Duncan Leading Indicator. Este es el que utiliza Morgan Stanley Mike Wilson, que es el estratega jefe de Morgan Stanley habitualmente para predecir modelos de recesión. Mike Wilson era de los máximos alcistas en el año 2022, fue durante
primer tramo del año uno de los que defendía que el mercado alcista iba a seguir, y empezó a cambiar el sesgo cuando veía la desaceleración de este indicador que ellos siguen con bastante interés, que es el Duncan Leading Indicator. Y este indicador, que también se basa en métricas como PMIs y SMs y otra serie de factores macro que reúnen y promedios históricos con varios algoritmos y se va moviendo en esa línea, pues empezó a preocuparles, fijaos que lo vais a ver por aquí bastante mejor, esto empezó a preocuparles cuando empezó esta línea descendente. Cuando empezó esa línea descendente por aquí, ya Mike Wilson empezó a decir, cuidado que se va hacia la zona contractiva. Y siempre que ha ido a la zona contractiva, desde que tenemos y utilizamos este indicador, se ha cuajado una recesión económica. Años 90, 2000, 2008, 2020, muy poquito, pero 2020. Entonces, otra señal más que nos apunta a la misma dirección. Y siguiendo esos parámetros históricos de años 90, 2000, 2008, 2020, nos llevaría a mayo-agosto, recesión económica. Fijaos que todos concuerdan como las fechas, ¿eh? Yo simplemente os traslado, en base a estos indicadores, qué fechas podrían llegar a esa recesión económica, que esto puede fallar, ¿eh? Y sería la primera vez en la historia en la que de manera conjunta todo esto falla. Y si falla lo diremos por aquí, pero de momento tengo que informar sobre lo que hay encima de la mesa y con esas variables en términos históricos. Yo creo que es lógico que pensemos. El cuarto, y voy a tomar de referencia a MacroAlf, que hizo un hilo fantástico también, apuntando por qué él considera que va a haber una recesión económica en los próximos meses, sobre todo entre los próximos 4 y 5 meses, decía dentro de su hilo, y hablaba del impulso global del crédito, que me parece muy interesante este análisis que hacía, porque el impulso global del crédito ahora mismo estaría descontando una recesión entre marzo y abril. O sea, muy pronto. Llegaría ya incluso en segundo trimestre. No coincidiría con otros indicadores adelantados, como los que hemos visto antes, de Conference Board, curvas de tipos, etc. Bueno, podría coincidir si estamos hablando de mayo, ¿no? Coincidiría ahí. Pero abril, claro, sería demasiado pronto para ver todo esto. Y si vemos eso, el impulso del crédito conjugado con el crecimiento de los beneficios empresariales, pues nos llevan a esta lectura que en este caso hacía MacroAlf y que yo quería incorporar también dentro de mi propio hilo de análisis de por qué hay más probabilidades de que en el segundo semestre, incluso en el primer semestre a finales, llegue una contracción de la economía de Estados Unidos. La quinta, que también parece reseñable, y nos vamos a términos históricos. Yo lo centraba en 8 variables que nos apuntan en esa dirección. Que digo, si fallan las 8 a la vez, pues oye, lo diremos por aquí, será la primera vez en la historia y será un caso de análisis pormenorizado y de mucha curiosidad, ¿no? Desde el punto de vista de los que seguimos los mercados y la economía. Pero es raro pensar que esto pase. Por lo menos sobre la base estadística y sobre lo que tenemos del pasado. Bien, pues la quinta es el crecimiento agregado de los beneficios empresariales en el S&P 500. Y el crecimiento agregado, cuando hay lecturas por debajo de 0, suele anticipar también crisis económicas. Y esto, si nos fijamos también en las variables históricas, nos llevaría a la segunda mitad de este año. No sabemos exactamente cuánto, porque aquí hay menos precisión en cuanto a o en relación con esto, ¿no? Pero segunda mitad del año, pues puede ser desde junio en adelante. Y es lo que nos estaría indicando también esta medida, ¿no? El crecimiento agregado de los beneficios empresariales en el S&P 500. Nos vamos a la sexta. Es que son muchas a tener en cuenta, ¿no? Y por eso las quería reunir en este hilo. Y ojo, que se pueden revertir, que la economía no deja de ser una ciencia social y pueden haber miles de factores que hagan que esto se revierta. Lo que pasa es que las probabilidades de que esto suceda pues son muy bajas. Si hablamos de probabilidades, pues son muy bajas. Hablamos del escenario menos probable sobre la base actual. El sexto factor, el aumento de la temporalidad del empleo en Estados Unidos. Es un indicador que siempre pues anticipa un mal síntoma, ¿no? Un mal presagio de la evolución de la economía en Estados Unidos. Cuando aumenta la temporalidad del empleo y cuando hay repuntes, ¿no? en esta medida, generalmente supone el anticipo de una situación de desaceleración en Estados Unidos. Y esto, si nos vamos al gráfico y lo pinchamos por aquí, fijaos que cuando aumenta la temporalidad, también lo vamos a pintar. Cuando aumenta la temporalidad, como en momentos aquí por ejemplo aumenta, pero no hay recesión. Pero generalmente cuando aumenta la temporalidad en unas medidas superiores al 4%, hay crisis económicas, ¿vale? Y lo estamos señalando aquí con los círculos. Ahora es este último. Este último es en el que estamos ahora mismo.
A excepción del año 95, que llega al 4% y no se produce una recesión de la economía, en el resto de las ocasiones siempre ha sido como un poco la antesala, y sobre todo cuando lo supera con holgura ese 4%, como es el caso del momento actual, esa temporalidad en los puestos de trabajo de Estados Unidos, ha venido siempre recesión económica, por lo menos desde los años 80, midiendo desde los años 80. Claro, es un track record importante a tener en cuenta, ¿no? Y que por eso yo creo que también teníamos que incorporarlo aquí, aunque este indicador tampoco haya sido infalible 100%, como estamos viendo, pero sí que pues apunta a tendencias, y la temporalidad de empleo ya estamos viendo que está aumentando, ¿no? Cada vez hay empleos más temporales y menos indefinidos, menos de largo plazo en Estados Unidos, y esto suele ser antesala de crisis económicas, y yo creo que, vamos, me parece relevante añadir esto. El séptimo, no menos importante, lo hemos dicho otras veces, es el inmobiliario de Estados Unidos. También dentro de su hilo macro-alf, y lo cito porque me parecía importante, y dentro de la referencia que teníamos, o de ese hilo de referencia, me parecía que es lógico pues ese análisis que hacía. Y en concreto, bueno, el sector inmobiliario, lo hemos dicho en otros programas por aquí, suele ser termómetro de lo que es la economía de Estados Unidos, y siempre que el sector inmobiliario se ha desplomado, luego ha venido un aumento del desempleo. Y en estos casos se estaría anticipando un aumento del desempleo, incluso MacroAlf hablaba de hasta el 7%. Yo, viendo un poco tendencias y cómo está el mercado laboral ahora mismo en Estados Unidos, yo me atrevería a decir que como poco hasta el 6% como techo. Del 3,5% al 5-6% podría verse en base a el desplome que se está viendo en el inmobiliario, que como veis, pues está siendo importante. A niveles de 2020, estos indicadores, el desplome, ¿no? Las viviendas de construcción nueva, ¿no? Estamos viendo, pues, una tendencia estructural muy bajista dentro del mercado inmobiliario de Estados Unidos, y que me parece relevante. Por cierto, son 7 indicadores, no 8, que antes había dicho 7, son 7. El inmobiliario es el último, me parece más relevante. Y bueno, ya aprovecho para preguntaros vuestra opinión, si os gusta este análisis. He intentado recopilar lo que me parece más relevante. Por supuesto, también hay otros indicadores que van en línea contraria, como que la liquidez se está moviendo un poquito más. Siempre que se mueve un poquito más la liquidez es que se anticipa ya como el final de lo peor. Las encuestas de Bank of America también estaban descontando el miedo a la recesión, y esto generalmente va asociado a un suelo de recesión. También hay que comentar esto por aquí. Pero es verdad que lo que nunca ha fallado, y sobre todo lo que nunca ha fallado de manera coordinada, está apuntando a la dirección de entre mayo y agosto de una recesión de la economía en Estados Unidos. Sería un poco ese arco. Puede ser, pues si se adelanta, se adelanta, y si se atrasa, pues es que se va alargando el ciclo. Pero que no se produzca, eso sí que sería un milagro. Y lo diremos por aquí, ¿eh? Si no se produce una recesión económica en los próximos 12 meses, porque hay que darse un margen, ¿no? Y si llega febrero del 2024 y no tenemos estos indicios ya claros de recesión económica, pues tendremos que cambiar de escenario, y ya está.